Yo he estado insistiendo mucho en la columna de Milenio y en mis redes del accidente de las máquinas del siglo pasado, de los vagones de 50 años. Y también mencioné que me llamó mucho la atención que el reporte de la Fiscal General de la República exonerara todo lo que tuviera que ver con infraestructura, vías, durmientes, balastro, funcionamiento, y quedó como me había temido, en que fue el conductor, el maquinista. Yo lo aprecio mucho, yo lo aprecio mucho al doctor Manuel del Real, académico del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, que con un grupo de especialistas hizo un estudio sobre este accidente y tiene otros puntos de vista. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por contestarme. Joaquín, al contrario, es un gusto platicar contigo y es un privilegio. A ver, ¿qué revisaron ustedes y a qué conclusiones llegaron? Revisamos el ciclo completo, Joaquín, ¿Qué es desde el el ciclo principio hasta el completo? final. Sí, el diseño, Sí. bueno, la decisión de construirlo, el diseño, la rehabilitación, la operación, el mantenimiento y eventualmente la operación específica del tren que tuvo un problema. Bien, y de ahí, ¿qué conclusiones sacaron? Que es un problema sistémico. Yo creo que lo que mencionas tú es completamente claro, Joaquín. El momento en el que hablas tú de faltan un montón de temas sobre cuáles de revisar es realmente muy claro. O sea, lo que estamos hablando en este proceso es empezar a entender que no solamente es un tema de 3 personas que estaban involucrados en la operación de la máquina. Una de las cosas que nos salta, por ejemplo, es que no hay un mecanismo de control. Nos preocupa que no exista en este momento alguien que de pronto les hubiera dicho, están arriba, están arriba, están arriba, porque además están consistentemente arriba. Y eso es quizá lo que más nos llama la atención, que en un momento dado no hayan reconocido que había una orden de control sobre esto. Y es que, por supuesto, el problema fundamental es que la máquina no tiene velocímetro, entonces no tiene claridad sobre en qué momento van. Cuando pasa el accidente, cuando sucede el accidente, el problema es que ellos creen, bajo nuestro punto de vista, que van a una velocidad diferente a la que en realidad están yendo. O sea, ellos van siempre en un proceso como muy alto con respecto a lo que representan los límites de velocidad. Todo ese convoy va a una velocidad que llega a estar inclusive hasta 110 kilómetros por hora en espacios en los que son permitidos 70. Y nosotros tenemos la impresión de que siempre está empujando para llegar a los límites altos, pero obvio, a los límites altos, digamos, pero casi siempre está, digamos, a 1.6 arriba de lo que debería ser y lo muestra precisamente la fiscal al momento de reconocer digamos, la forma, la velocidad a la que va con respecto a los límites. ¿Y eso por qué siempre van arriba de la velocidad permitida? ¿Tiene alguna razón de ser? Sí, nosotros creemos que sí, Joaquín. Nosotros creemos que ellos no hacen la traducción de millas a kilómetros. Y entonces la proporción de los momentos más altos, ellos están a 1.6, que si me permites, Es la eso. velocidad más alta fue a 110. Y entonces dividirlo entre 1.6 representa que estaban en los 70 que ellos identificaban No, como el límite de velocidad definido. no, y además lo que me dice es 1.6, pues es lo que equivale en kilómetros prácticamente a una milla, ¿no? Correcto, sí, por eso va 1.6 arriba, porque ellos están identificando ese elemento. Nosotros tenemos un gráfico que si se puede colocar, Sí, podría ser interesante para poder mostrarte a verlo. específicamente ese punto. ¿Lo tenemos? ¿Tenemos el gráfico? Ahí está. ¿Es ese? Bueno, esta es la ubicación de la zona, ese es particularmente el punto donde ocurre el accidente. La zona hacia donde cae es obviamente donde puedes identificar, eso nosotros lo colocamos en ese lugar. Pero quisiera si pasamos una lámina más adelante, A por ver, favor. por favor. ¿Esa? Bueno, ahí está. Ahí te puedes dar cuenta, Joaquín. Ve la magnitud del vagón 2 con respecto a la magnitud del vagón 3 y Sí. la magnitud del vagón 4. Son trenes diferentes con características distintas. Es probable, no tengo ese dato y ese sí no existe. El vagón 1, que es el que se va hasta la parte de abajo, que se va hasta el fondo, qué velocidad, qué tamaño tenga, pero me parece que debe ser de la misma magnitud que el vagón 2. O sea, pero no son las mismas, no son los mismos tamaños. Eso también hace muy complejo el proceso de la operación.
pero quizá la que sigue, por favor. Claro que veo, el 13 es el que A estaba. ver, ¿Me pueden poner otra vez el anterior, por favor? La gráfica anterior. El vagón, el que está, vamos a decir, casi vertical, perpendicular, sí. perdón, se ve mucho más grande que que el vagón de los otros dos vagones de adelante, ¿no? Y en una curva cerrada, en un cuerpo rígido, va, por supuesto, forzando todo lo que representa la operación. O sea, es decir, en esa parte va forzando todo el elemento. Entonces, lo que termina pasando es que, pues obviamente, un vehículo va hacia adelante, sigue empujando, pero este vehículo todavía va atrás en lo que representa la estructura de la curva. Ah, bien. Si Dime. me permite, Sí, quisiera claro. ir dos más adelante, por favor, dos diapositivas más adelante, Por porque eso favor. refleja un poco la velocidad que nosotros tenemos. A ver, vamos. ¿Ese? Gracias, ahí está perfecto. Ese. Muchísimas gracias. La velocidad en rojo es, digamos, la velocidad real. Y la velocidad digamos, puntuada son los límites, como puedes observar. Lo que está en rojo es la velocidad real. Nosotros tradujimos un poco la estructura de los elementos y entonces lo que nosotros hemos hecho en esta parte es reconocer la velocidad. Y fíjate la magnitud de lo que va arriba siempre. Sí. Siempre va arriba. La línea apuntada siempre va. Entonces, lo que nosotros hemos empezado a identificar, o que nosotros tenemos esa hipótesis, que él no sabe a la velocidad que va, y los instrumentos que él tiene son instrumentos manuales que él lo coloca a una velocidad, pero que en realidad en vez de ser kilómetros por hora son millas por hora. Entonces, lo que está en rojo es la velocidad que reporta la Fiscalía de la República y reconoce que ahí están, digamos, todos los temas que están abiertos, o sea, todos los temas de la distancia que existe entre lo que está muy arriba, porque muy Sí. arriba, está arriba. Ahora, si nosotros dividimos, digamos, las velocidades entre 1.6, es la línea en verde. Sí. ¿Cuándo se pasa, Joaquín? ¿Cuándo se pasa? Sí, O sea, en ningún la momento verde, se pasa. lo que está punteado es el límite de velocidad, ¿no? Correcto. Y la verde es nosotros dividiendo la velocidad, pasándola de kilómetros por hora a millas por hora. Y entonces tú puedes ver que en ningún momento rebasa más que en algunos aspectos muy puntuales. Se descarrila en el kilómetro porque va a 65 kilómetros por hora. Y eso es muchísimo, por supuesto, para lo que representa el radio de curvatura. Esa curva, como está planteada, no debería ser, como está definido en la estructura, máximo de 50 kilómetros por hora. Como estaba. Nuestra hipótesis es, o sea, Sí. vaya, obviamente nosotros no tenemos información más allá de eso. O sea, existen dos vertientes, Joaquín. O el conductor no sabe la velocidad a la que va, y entonces obviamente se desconcentra. Pero si el conductor no sabe la velocidad a la que va, ¿dónde está el mando de control? ¿Dónde está el mando de comunicación que le dice, estás a una velocidad mucho más alta, estás llegando a las estaciones en un tiempo en el que estamos llegando antes? O sea, esto no podría ser colocado. Y si en realidad, por ejemplo, el conductor conoce o tiene una perspectiva de la velocidad, nosotros tenemos la impresión, todos cazaría, el verde es la división como si fueran millas, o sea, es decir, millas, y como puedes observar, él va retando siempre para llegar a los límites, pero en realidad él va en millas y no va en kilómetros. Sí. Esa es una hipótesis que nosotros tenemos. El Ah, problema fundamentalmente, Joaquín, sí. es absolutamente sistémico. Ahora, tampoco tenía esta especie, no sé cómo le llaman, gobernador o alarma, que manda una señal, debe tener un centro de mando o en el mismo, en las mismas locomotoras, de que están rebasando el exceso que están en exceso de velocidad, ¿no? Notablemente no lo tiene. O sea, el conductor tendría que haber asegurado de principio que eso siempre iba, o sea, el conductor obviamente tendría un sentido de que nadie está arriesgando ni su vida ni su futuro. De hecho, el conductor dice, uno de los conductores en alguna de las entrevistas que los medios reportan, dicen, esto fue extraño porque siempre íbamos a la misma velocidad. Entonces, esta parte creo que en un momento determinado es la que provoca que esto termine ocurriendo. Nuestra preocupación, por supuesto, no es, o sea, nosotros sabemos que hay una cadena de omisiones en todo el proceso. La rehabilitación, el proceso de la operación, la calidad de los trenes, la antigüedad de los mismos, el hecho, por ejemplo, de no llevar mecanismos de control. Sabemos que hemos perdido 14 personas, pero lo cierto es que también queremos ser como muy enfáticos que el objetivo de nosotros dentro del Colegio de Profesores es evitar que esto vuelva a suceder.
es provocar que los proyectos de infraestructura sean hechos para que los ciudadanos tengan la fiabilidad de cuando utilizan cualquier tipo de servicio público o privado, sea con un enorme sentido y cuidado de valor alrededor de lo que representa la ingeniería. Doctor del Moral, a ver, se habló poco del tema de la ruta. La ruta es prácticamente la misma de principios del siglo pasado, ¿no? Los trazos son de tiempo de Porfirio Díaz, no los rieles, sí, no los durmientes, los trazos. Bien, 1, 2. También se habló, bueno, yo lo mencioné mucho, que bueno, los vagones tienen más de 50 años y las máquinas... Y los trenes también. Sí, y las máquinas también. O sea, entre 20 y 40. Sí, y las máquinas son del siglo pasado y que pues me dijo a mí un especialista también, a lo mejor fueron rehabilitados en el mejor de los casos, pero no reconstruidos con los estándares modernos y en las fábricas de origen. Esa es una información que todos deberíamos pedir a lo que representan nuestras autoridades. Empezar a identificar cuáles son los problemas nodales de este tipo de proyectos. Sería necesario, Joaquín, si me permites, sugerir una presentación, una búsqueda a través de una comisión de expertos que hiciera una revisión integral desde el principio hasta el final de todo lo que representa el tren interoceánico. Creo que debería venir expertos independientes. En México existe una enorme cantidad de personas que tienen un conocimiento muy profundo sobre lo que representan los trenes, que podrían hacer una evaluación. Y si no es suficiente, podría venir un evaluador internacional que diera una perspectiva diferente hacia lo que hoy nos han presentado, apenas una medición de velocidades. Que es lo que ya anunció la presidenta Sheinbaum, que va a venir una comisión de especialistas del extranjero. Déjame poner unos anuncios y después Manuel, doctor Manuel del Moral, te voy a preguntar, bueno, vamos a hablar de algo que yo he insistido. Fue un secreto de Estado que este tren, un nuevo tren, se hizo con equipo ferroviario de segunda mano del siglo pasado. Nunca lo dijo el presidente López Obrador. No hay referencia en Manuel del Moral. Entonces, en una primera conclusión, se trata de un problema sistémico, es decir, de todo el sistema de la obra que le urgía a López Obrador inaugurarla, que la inauguró 2 veces, por cierto, sobre una ruta que data del Porfiriato, ¿sí? Y con un tren nuevo con equipo ferroviario viejo. Joaquín, si me permites, sí, presentar la última de nuestras diapositivas de nuestra conferencia del día de ayer. Sí, claro, por favor. Exactamente es eso lo que nosotros tenemos. No es una falla aislada, en realidad es una interacción mal resuelta, no es un tema de la locomotora, la vía, el operador, tiene que ver no solamente con el material rodante, con lo que estamos hablando del balasto, la topografía, la operación, el mantenimiento. En realidad eso deja muchas cuestiones, muchos elementos preocupantes sobre lo que representa la operación. Nosotros creemos que había una urgencia de avanzar rápidamente y que en un momento determinado lo que estábamos buscando era en un momento dado reducir los tiempos, pero eso nos coloca en una posición de riesgo. El presupuesto que seguramente identificaron como límite es lo que definió el proceso de la operación y al final de cuentas todo parece ser que todo fue supeditado al calendario que tenían definido. La parte técnica parece que en muchas de las ocasiones y en muchas de las decisiones parece obviada. Ese sería, digamos, como nuestra perspectiva de que este es nuestro cierre como tal, Joaquín. Bien, yo estoy de acuerdo con esta conclusión. Se compró material rehabilitado, sí, que es financieramente lógico, pero operarlo como si fuera nuevo no lo es. No, exactamente. Esta mañana decía el secretario de Marina, que estuvo por cierto a cargo de esta obra en el sexenio pasado, que sí tienen velocímetro estas máquinas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales esto se pone? Me gustaría saber si ese velocímetro está en millas por hora o está en kilómetros por hora. Y si lo manejaron de alguna forma, digamos, sobre un proceso de control al final de la historia. Yo puedo asumir que el conductor sabía o que el conductor no sabía, que el conductor fue temerario o no tenía conciencia sobre la velocidad, lo puedo tomar. Pero la pregunta es, ¿y el control?
¿Y en dónde está el modelo de gobierno de lo que representa cualquiera de estas vías? ¿Será que entonces el conductor, el maquinista, es el que termina entonces decidiendo sobre sus propios medios la vida de 240 personas que lleva atrás? ¿O hay alguna autoridad o algún elemento de mayor soporte que puede frenar, digamos, el proceso de la operación de este ferrocarril? Bueno, si tomamos en cuenta que las máquinas, las dos, fueron hechas en Estados Unidos en los años 80 y si efectivamente sí tiene, como dice el secretario de Marina, velocímetro, pues es como esos coches que luego hay gente que se trae de Estados Unidos, pero el velocímetro es en millas. Correcto, puede ser. O sea, vaya, es una hipótesis de nosotros, aunque en Sí, realidad la gráfica que presentaba sí. anteriormente se ve como él siempre busca tratar de alcanzar, digamos, los límites de velocidad en los tramos planos, Joaquín. En fin, Ahí, ahí. qué debería seguir, doctor? Un informe independiente, Sí, como lo ha manejado el día de hoy, hasta el día de hoy la presidenta, donde venga personas que no tengan, profesionales que no tengan, digamos, intereses específicos en nadie, en ningún tipo en ningún tipo de intención política alrededor, y que podamos entonces operar para que los ciudadanos podamos utilizar eficientemente la infraestructura que el Estado nos ofrece. El ciudadano fía, fía la operación en alguien que espera que tenga los niveles de claro. competencia necesarios. Claro, y esto me parece muy interesante, esto que afirmaron también ayer, cuando dice, a pesar de que hubo una rehabilitación parcial y correcciones de esa vía histórica, se preservaron trazos que no fueron adecuados para el transporte de pasajeros, sino para trenes de carga, cuando las pendientes no pueden ser tan grandes. La velocidad es lo que debe ser regida por la infraestructura. Y en este caso, el interoceánico que tú y yo hemos vivido toda la vida, Joaquín, Sí, pensando sobre lo que es el movernos de Salina Cruz a Coatzacoalcos, sí. está pensado específicamente para lo que representaba el transporte de carga y velocidades mucho más bajas. ¿Y cuál sería la diferencia entre una estructura de carga y otra de pasajeros cuando yo he visto que hay trenes que hay vías que llevan por las que circulan carga y pasajeros? Velocidades de crucero, diseño de la velocidad a la que va. Ah, Una velocidad, por ejemplo, de un vehículo de carga tiene una presión limitada de lo que representan los tiempos. Un vehículo de pasajeros tiene que cubrir un itinerario que probablemente está llevado, como puedes ver, al límite. bien, vi que de esta conclusión que dejaste, la voy a citar yo o la citas tú, cuando hablas de que este incidente, ¿qué lección ética deja este incidente, doctor Que Moral? tenemos que aprender que tenemos que asumir las responsabilidades y consecuencias de nuestros actos y que nosotros como ingenieros, porque esa es mi profesión y me imagino que tú como comunicador y eventualmente quien hace marketing y quien maneja recursos humanos debería tener el principio ético de conservar en las mejores condiciones posibles a la sociedad, porque nosotros somos responsables desde un privilegio de ejercer una profesión o de ejercer un cargo público o de ejercer una responsabilidad de cuidar a las personas que están recibiendo nuestras atenciones y nuestros cuidados. Pues bien, seguiremos hablando, doctor del Moral, ¿te parece? Porque ustedes Joaquín, van a seguir estoy a investigando, tus ¿no? órdenes. Joaquín, no podemos parar. Bien, O sea, estamos a tus órdenes siempre. igual que yo, para ustedes. Gracias, doctor. Gracias, Manuel, Bien. que estés muy bien. El doctor Manuel del Moral, académico del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México,